así administrativos también. Y es la mía. ¿Ya? Buenos días. Hoy iniciamos la 9ª mesa del Coloquio de Arqueología Histórica. Nos acompaña en este día como moderadora la arqueóloga Laura Castañeda, quien es subdirectora de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH. Bueno, te dejo el podio. Buenos días. Vamos a tener en esta mesa 4 presentaciones. Me están diciendo que vamos a seguir el método de todo el coloquio, que ha sido presentar las ponencias y al final se hacen las preguntas, ¿no? Al final de todas las ponencias se hacen las preguntas. La siguiente ponencia está a cargo del arqueólogo Heiser Gerardo Martín Medina y el doctor Luis Fernando Guerrera Vaca y del doctor Ricardo Armijo Torres. ¿Vienes tú solo? Sí. Okay. Bueno, pues le damos la bienvenida a Heiser Gerardo. Nos va a presentar tejas y navíos, elementos constructivos y comercio en un edificio del siglo XIX, la exaduana de Frontera, Tabasco. Tú eres egresado de la Universidad de Yucatán, ¿verdad? De la UADY. Bueno, adelante, bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, lamentablemente por cuestiones académicas mis colegas autores no pueden estar presentes, pero bien, me permitiré seguir el guión del trabajo para no dejar pasar ideas relevantes que hicieron hacia el trabajo. Bien, la exaduana marítima de Frontera es un edificio de características humildes, pero de perfil y corte notable, localizado a un costado del río Grijalva, en el actual estado de Tabasco. El inmueble tiene una planta rectangular y sus dimensiones son de 43 metros de este a oeste por 30 metros de norte a sur. Este trabajo lo hemos pensado desde 3 ejes, ¿no? El eje principal es entender el edificio desde su perspectiva histórica, todos los sucesos que han ocurrido alrededor del mismo y asimismo los procesos de ocupación en la región del Grijalva. El segundo punto es entender los procesos constructivos a partir de los elementos localizados durante sus procesos de restauración. Y el tercer punto es cómo estos elementos nos ayudan a entender las técnicas de manufactura y el comercio que se derivó en la región de lo que es el Grijalva, parte de lo que vendría siendo Ciudad del Carmen y lo que antiguamente fue Laguna de Términos, y hacia la parte de la costa del Golfo. Bien. Hablar del éxito comercial de Frontera en los siglos XIX y XX no sería posible sin entender de manera breve cuál ha sido la dinámica de esta región siglos atrás. Los habitantes mayas de Tabasco, y más aún los que se asentaron en las inmediaciones de los caudalosos ríos Mezcalapa, Grijalva y San Pedro, aprovecharon ampliamente la posición estratégica de ciertos lugares en la geografía costera de la región, con el objeto de establecer puertos de intercambio que les sirvieron para controlar el flujo de productos, personas e ideas. Estos lugares fueron acondicionados y dotados de infraestructura adecuada para el desembarque y almacenaje de bienes y productos, así como el área de hospedaje y abrigo para viajeros y sus embarcaciones durante el mal tiempo. Esto les permitió mantener el control de una vasta región marítima y fluvial, tal y como lo hicieron los mayas chontales durante más de un milenio antes de la llegada de los españoles. Durante la conquista española, se funda en marzo de 1525 la villa de Santa María de la Victoria, en lo que fue el antiguo puerto de Potonchán, antigua capital de la provincia de Tabasco. También para esa fecha se menciona la villa de la Frontera como un punto estratégico de paso entre la villa de Santa María de la Victoria hacia la parte sur de las tierras de Tabasco y Campeche y parte de Chiapas. Entre 1535 y 1533, Francisco de Montejo el Mozo cuenta que en esta villa
fue presa de saqueo de indígenas rebeldes y recobra el orden de la villa con la construcción de iglesias provisionales para iniciar la evangelización de los naturales. En 1558, el primer pirata en llegar a la diócesis de Yucatán fue Sir Francis Drake, apoderándose de inmediato de la isla de Términos. Para 1596, toda la costa de los actuales estados de Campeche y Tabasco fue asolada por la piratería, obligando a los pobladores de Santa María de la Victoria a abandonarla. Un par de siglos después, el 30 de mayo de 1780, el párroco Tomás Jerguera trae consigo un grupo de familias indígenas procedentes del pueblo nuevo de las Raíces para establecerse a las márgenes del Grijalva y fundar el poblado de San Fernando de la Victoria, que para 1796 ya contaba con 604 habitantes. El 23 de noviembre de 1826, el Congreso del Estado decreta que San Fernando de la Victoria cambie por nombre al de Guadalupe de la Frontera en honor al primer presidente de México. El 12 de enero de 1829 se informa al Congreso del Estado por parte de la Secretaría de Hacienda la solicitud de traslado de la aduana marítima de San Juan Bautista a la villa y puerto de Guadalupe de Frontera. El 6 de febrero de 1829 se instituye por decreto federal una construcción de madera y barro para instalar la primera aduana marítima del puerto. Sin embargo, 5 años después, en 1834, la aduana nuevamente se traslada a San Juan Bautista. Sería el 15 de septiembre de 1871 cuando el entonces presidente de la República, Benito Juárez, decreta el traslado definitivo de la aduana marítima de la capital del estado al puerto de Frontera. En 1872 se termina de construir el edificio que alojaría la aduana marítima, pese al intento de un grupo de comerciantes de San Juan Bautista de llevarse el edificio a la capital del estado. En 1884 se designa Frontera como cabecera de partido político y en 1900 como cabecera de partido judicial. Durante el gobierno de Adolfo de la Huerta, este se muda al puerto de Frontera y coordina desde ahí una revuelta contra Álvaro Obregón, destinando el edificio de la aduana como cuartel militar, declarándolo recinto oficial de los 3 poderes de la nación. Durante el gobierno de Tomás Garrido Canaval, el 15 de marzo de 1933, se cambia el nombre de Frontera por el de Puerto de Álvaro Obregón en honor a ese personaje, y permaneció así hasta 1947, cuando nuevamente se le cambia por Frontera y se le concede capital del municipio de Centla. Desde principios del siglo XIX, Frontera denotó una gran importancia para el comercio del estado y la región por ser un puerto estratégico localizado en la desembocadura del río Grijalva en el Golfo de México, permitiéndole el manejo de embarcaciones y productos. Esto se hizo más notorio hacia la segunda mitad del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, cuando la economía del puerto de Frontera fue muy próspera. Presagiando el futuro de este puerto, en el diario El Siglo XIX, de 1842, Manuel Zapata Zavala describía lo siguiente: Tabasco no tiene un solo puerto para el comercio con el extranjero y es la barra principal. Los buques no se verifican sino en San Juan Bautista, que se halla a 25 leguas de aquel puerto. No obstante, en la villa de Frontera, que está a legua y media de la barra, está destinada a ser un día el puerto principal, pues su localidad y demás ventajosas circunstancias no pueden ser más a propósito. Además de esto y su poca población, presagian un dichoso porvenir que rivalizará algún día con la capital actual, y acaso llegará a nivelarse con las más florecientes del litoral de la República. En la segunda mitad del siglo XX se exportaba desde Frontera cultivos locales como el cacao, café, caña de azúcar, pimienta, vainilla y palo de tinte, los cuales se cultivaban en el estado y eran extensamente explotados. El cacao tenía como destino Veracruz y Tabasco, mientras que el palo de tinte era enviado a Francia, que a cambio enviaba vinos, aceites y otros productos. Como lastre, los barcos traían de regreso tejas de Marsella y losetas de Bélgica, que se colocarían en viviendas y edificios públicos de la región. También se exportaron desde Frontera troncos de madera provenientes por vía pluvial de Chiapas y Guatemala, llegando a trasladarse hasta 1 millón de toneladas de madera entre 1880 y 1926. Por este importante puerto entrarían otros productos nacionales como la sal de Yucatán, jabón y harina de Puebla, azúcar, ropa y anís de Chiapas, mientras que de otros lugares del mundo llegaban a Frontera hilos, tejidos,
algodón, estampados, artículos de lujo y algunos abarrotes. Es importante recalcar que, dada la dinámica comercial de la región, los detallados informes que llegan en 1871 a manos del entonces presidente Benito Juárez, este realiza la petición al Congreso General de trasladar la aduana a San Juan Bautista, a la villa de frontera, y denominarlo Puerto de Altura. La noticia de este hecho causa una gran recepción en Tabasco, como consta el diario oficial El Progreso, del 21 de febrero de 1874, donde se señala: un acontecimiento nuevo en la historia de este estado viene a aumentar las esperanzas de prosperidad que se concibieron entre los habitantes de Tabasco. Nos referimos a la línea de vapores que ha de tocar nuestro puerto de frontera una vez al mes. Tabasco está de enhorabuena porque ya tiene una vía regular y segura para exportar sus ricos productos naturales. Sin duda, estas palabras fueron el reflejo de la tan esperada oportunidad de crecimiento comercial y económico en la región, que daría impulso a las familias del territorio y posicionaría a este puerto como el punto más importante en el estado y la parte central de la costa del Golfo de México. Ya confirmada la aduana como edificio oficial para el intercambio comercial de la región, diversas embarcaciones formarían la primera flota fluvial a finales del siglo XIX. Entre estas puede mencionarse el Tabasqueño, el Carmen, el Tabasco y el Frontera, solo por mencionar algunas. Junto con otras naves, recorrieron diversas rutas que pertenecieron a 4 diferentes casas comerciales, de las cuales únicamente se tienen referencias de las 2 más importantes. La primera, The Tabasco Chiapas Trading and Transportation Company, cubría Campeche, Tabasco y Chiapas, contando como buques principales el Carmen, Escalapa y Usumacinta. Cubría 3 rutas. La primera partía de San Juan Bautista, pasando por Frontera, Jonuta, Balancán, Tenosique y San Carlos. La segunda salía nuevamente de San Juan Bautista y pasaba por Frontera, Jonuta, Palizada y finalmente Laguna de Términos. La tercera ruta partía de Boca Nueva, pasando por Cárdenas y finalmente llegando a Huimanguillo. La segunda compañía de importancia fue la Compañía Mexicana de Navegación S.A., cuya flota la integraban las naves El Tabasco, Tabasqueño y Yucatán, entre otros. Cubrían 4 diferentes rutas, siendo la principal una que partía de Tampico, pasando por Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Frontera, Laguna de Términos, Campeche y Progreso. De igual manera, contaba con otra ruta corta, quizás para el traslado de productos de mayor demanda, que salía de Veracruz, pasando por Coatzacoalcos y Frontera como destino final. La tercera ruta fue de carácter local para el transporte de materiales y materias primas en grandes volúmenes, ya que ésta solo comprendía la ruta de San Juan Bautista a Frontera. A pesar de esta intensa red comercial en la zona del Golfo y del posicionamiento estratégico de Frontera, por la parte norte, el comercio que se debía realizar por vía fluvial fue el que sin duda les brindó mayores dificultades. Ya entrado el siglo XX y siendo Frontera un puerto de altura, sería catalogado como una extensión del muelle de Villahermosa, lo que permitiría el surgimiento de nuevos oficios y la ampliación de rutas comerciales de mayor importancia a las que habían existido siglos atrás. En resumen, Frontera como puerto de altura fue testigo de la exportación de miles de millones de toneladas de oro verde y de los abundantes recursos naturales como maderas, frutas, tiburón seco y salado, entre gran diversidad de productos. Funcionó de esta manera mientras era un punto abierto a la desembocadura del río Grijalva. Este punto tuvo la necesidad de relacionarse con diversos puertos del Golfo, además de enlazarse con otras partes del mundo, situación que originó el establecimiento de diversas legislaciones comerciales, embajadas mercantiles y consulados diplomáticos, como los de España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Cuba, Guatemala, Honduras, Francia, Suecia y Noruega, por lo que a la raíz de la llegada de muchas embarcaciones de alto tonelaje se le apodó la Nueva Orleans tabasqueña. En 1870, y con la llegada de la United Fruit a Tabasco para embarcar el plátano hacia Estados Unidos, ocurrió un crecimiento acelerado de la población que para 1882 alcanzó cerca de 3.300 habitantes. El puerto contaba con banda musical, un casino, imprenta, un billar, 2 escuelas, cementerio, un hotel y hasta un teatro. En 1838, el presidente Lázaro Cárdenas ordena el cierre de las operaciones de compañías extranjeras debido a la monopolización y comercialización del producto en Tabasco. A partir de ello se crean cooperativas de trabajadores locales. Sin embargo, la falta de capacitación en los estándares de calidad, los altos costos de producción
originó que para 1940 y principios de los 50 se presentara una gran plaga que acabó en pocos años con todos los plantíos. Además, la constante y costosa actividad del dragado del río, afectado debido a la expulsión de estas empresas, prácticamente genera que los buques ya no pudieran llegar y el puerto paulatinamente va terminando esta situación de llegada de barcos. Frontera se mantiene en cierta manera, pero en 1957 se inaugura la carretera oficial que va de Villahermosa a Frontera, y ante las vías terrestres, pues el comercio marítimo también termina de colapsar. Para 1971, la falta de movimiento marítimo genera que el entonces gobernador del estado, Mario Trujillo, ordene el cierre de lo que es la aduana marítima para destinar el edificio como uso a Palacio Municipal. Con este evento se inicia formalmente el cierre del puerto y una ciudad que ahora se dedica únicamente a la pesca de autoconsumo y para la venta a congeladoras. A partir de este momento, el edificio de la aduana se dedicaría a todo tipo de usos ajenos a su construcción y función original, lo que genera deterioros hasta ser abandonado. En 1972, con motivo del centenario de la muerte de Juárez, se ordena la remodelación. Sin embargo, bajo este intento de restauración del edificio, más bien lo que se generó fue un saqueo general, puesto que todo el inmobiliario que existía y parte de los materiales constructivos para reparar, pues, fue saqueado y algunos elementos pues ya no son recuperables. Durante el periodo municipal 2007-2009 se realizan gestiones para que el edificio pase de ser propiedad federal a propiedad municipal, y no es sino hasta el periodo 2010-2012 que se inician trabajos de restauración en el inmueble. Bien. Al igual que la aduana marítima, las principales construcciones del puerto de Frontera, así como otros puntos de Tabasco, Campeche, Yucatán y el resto del país, desde mediados del siglo XIX, las tejas de barro procedentes de Marsella se usaron profusamente para techar las construcciones de ciudades y pueblos, así como haciendas y ranchos del área rural. Esta importación estuvo relacionada con la explotación y exportación de palo de tinte y otras maderas preciosas embarcadas a diversos destinos europeos. De igual manera, se importaron ladrillo y mármol a cambio de regresar con caobas y cedros extraídos de la península y más particularmente de la región de los ríos, es decir, sur de Campeche, Tabasco y norte de Chiapas. Estas tejas llegaron a México por diversas entradas, entre ellos los puertos de Tampico, Veracruz, Frontera, El Carmen, Campeche, Zizal y Progreso, que andaban abiertos a la navegación extranjera. Sin embargo, a pesar de ser un elemento constante de entrada al país, no se tienen muchos registros, por no decir nulos, del total de tejas transportadas o de la entrada de estas a través de los navíos. Existe un tratado que se firma entre México y Francia para que el Golfo de México sea la puerta idónea, ¿no?, de entrada de todos estos productos. Desde Tampico se comerciaban prácticamente muchos de los productos mineros que provenían de San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, mientras que el palo de tinte y todo lo que venía de la parte de Tabasco pues salía por la parte de la laguna de Términos y lo que es Frontera. A pesar de la apertura económica en materia de comercio, no todos los puertos de Golfo fueron idóneos para el arribo de lo que son navíos. Por ejemplo, en el caso de Campeche, las embarcaciones tenían que atracar casi a 8 millas del puerto, puesto que como era de bajo calado, necesitaban a fuerza en la región le llaman chalanes, a pequeñas embarcaciones que tenían que ir del muelle, de lo que sería puerta de mar, hasta el barco. Esto implicaba un coste de aumento casi del 33% en lo que son productos. Y esto nos da una idea de lo que pasaba, puesto que las tejas en lo que es Ciudad del Carmen tenían un costo de 45 pesos el millar, mientras que en Campeche costaban 60. Entonces el mismo producto variaba de costo debido a estas implicaciones de traslado. El primer momento de la llegada de las tejas a México prácticamente se da con la firma del Tratado entre México y Francia para 1830 y funciona así hasta la década de los 70, cuando el comercio franco-mexicano tiene como una caída entre lo irregular,
porque no era algo que estuviera muy bien documentado, y además pues por la situación entre lo que fue Porfirio Díaz y el imperio de Maximiliano. Entonces hay algunas fluctuaciones por ahí. Y el segundo momento de la llegada a México de lo que son las tejas es cuando en Marsella las casas productoras, que bueno, habían diversos tipos de tejas, se unen para crear una sociedad, que es la Sociedad General de Tejas de Marsella, que unifica y estandariza precios, formas, tamaños, y es cuando empieza una exportación mucho más intensa. A pesar de las fechas y cifras oficiales, en el Carmen y Campeche, por ejemplo, se dan 2 incendios cerca de 1850, y esto hace que la importación de tejas sea mucho más temprana, mientras que en el resto de la zona del Golfo ya cae como para 1870, 1880. Finalmente, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, la exportación y comercialización de las tejas tuvo una abrupta caída para empezar su desaparición paulatina, que prácticamente se concreta en 1932, ya que no existen más registros hasta el momento identificados sobre la llegada de tejas. O sea, para 1932 ya las tejas que seguían circulando en México era porque los almacenes tenían reservas o porque las casas que iban cayendo en desuso vendían la materia prima y pues los que la necesitaban se iban adquiriendo de las mismas. Estos son algunos ejemplos de las tejas que se localizaron en lo que fue la exaduana. La primera es la más común, la Antoniza Comán, con el logo del ancla. La Pierza Comán, con el logo de la estrella, que de hecho hay 2 modelos. Esta, la estrella, es como muy baja. Está en una de las esquinas superiores, casi no se percibe. Y bueno, esta es una imagen de la aduana como para los años 40, más o menos. Es una imagen muy bonita, que costó mucho trabajo encontrar, por cierto. Bien, pasaremos propiamente al edificio. El edificio de la aduana de frontera pasa del abandono a su intervención al momento de que éste es cedida por la Federación al Instituto de Cultura Estatal de Tabasco, y entonces comienza una serie de gestiones que deriva en su programación para un proyecto de restauración y habilitación del inmueble, el cual se ha desarrollado en varias etapas. La primera fase se realiza en 2010, consiste prácticamente en la limpieza de lo que es el inmueble, retirar vegetación mayor y menor, y recuperar algunos elementos de la techumbre que da hacia el río, y consolidar algunos muros. Para el 2012 ya la intervención consiste en estabilizar aplanados en todo lo que son los áreas de cuartos. Sin embargo, el área de carga, que serían los patios traseros, no se intervienen, puesto que al perderse la techumbre de madera y teja y el estar expuesto a prácticamente todo, pues los deterioros serán muy grandes. En enero del 2015 se comienza una tercera etapa de restauración y habilitación del edificio, cuyo proyecto fue asesorado por especialistas en restauración y conservación arquitectónica, arquitectos especializados en estructuras de monumentos históricos y patrimoniales pertenecientes al INAH y la UAM Xochimilco, y por un arqueólogo externo contratado por la empresa ganadora de la licitación pública. Las fachadas norte y sur son austeras, mientras que la fachada oriente comunica el edificio con la plaza central de lo que es la población de frontera. Y la fachada principal, que es la que da hacia el río, se unía por un amplio muelle y un área que estuvo ajardinada, pero que también pudo funcionar como área de carga y descarga. Esta fachada fue la única entrada y salida que había del puerto de frontera por vía marítima y fluvial desde el siglo XIX y funcionó así hasta la segunda mitad del siglo XX. Su construcción fue elaborada con muros hechos de bloques de conchuela marina que fueron mamposteados con cal. La cubierta del edificio, que estaba edificada a 4 aguas con tejas marsellesas, contaba con un sólido armazón de teja y madera compuesto por vigas de carga y largueros sobre los cuales las tejas fueron cuidadosamente ensambladas unas con otras. Este es un ejemplo de lo que serían... ¿Cuál es el láser? Okay. Son bloques de conchuela extraídos, bueno, por lo que hemos averiguado en la región, vienen de la zona de Isla Guada, un poquito al norte de Ciudad del Carmen, y sin embargo este tipo de material
ya no se puede conseguir tan fácil, puesto que Semarnat ya no prohíbe hacer esos cortes en el área del litoral campechano. A pesar de no contar con documentos del momento en que se perdió este sistema de lo que es el techo de teja, en algún punto de las remodelaciones y cambios de uso del inmueble fue banco, fue corralón municipal, fue palacio municipal. Bueno, el edificio se usó para todo lo que el municipio tenía alcance. La teja, al irse perdiendo y al incrementar mucho los costos, en algún punto deciden, por lo menos en el área de los cuartos, eliminan la teja y le colocan un techo de losa de concreto. No obstante, a pesar de todos los cambios ocurridos en lo que son las cubiertas, por alguna cuestión las tejas fueron conservadas. O sea, vamos a suponer que pierdes 2/4 partes de lo que es la techumbre, pero las tejas las almacenan. En diversas partes del inmueble encontramos tejas por todas partes, muchas fragmentadas, muy pocas todavía apiladas a manera de poder hacer algo con ellas. Este es en una de las intervenciones, me parece que es la del 2012, el patio interior de lo que era la aduana tenía tanto mosaicos de losa como las tejas, ¿no? Y bueno, la cal. Los elementos que fueron clasificados se fueron separando por casas productoras. Las que logramos identificar fue la Armandentier con la cruz, con las que traen logo de corazón, de gallo, ancla, estrella. Pero sin embargo todas estas tejas solo representaron como un 25% del total de los objetos. El otro 75-80% en su mayoría fueron tejas provenientes de las cruces de una hacienda en Balancán, Tabasco, que ya son casas productoras del siglo XX, y de Piedras Negras, Coahuila. Lo interesante sería saber cómo las de Piedras Negras llegaron a fronteras, si fueron por vía marítima, saliendo por Tampico, o ya por las vías férreas de principios del 20. En su mayoría las tejas que presentaban, bueno, la gran mayoría las lavamos con cepillos de cerda suave para que no perdieran su estabilidad, y para retirar toda la cantidad de microorganismos y la basura que se le fue acumulando al paso del tiempo. Algunas vistas parciales del edificio. Y bueno, una parte importante que vale la pena mencionar es que durante el proceso de restauración, los ingenieros que planearon junto con el gobierno del estado la rehabilitación del edificio para convertirlo en un museo, iban a insertar una serie de tuberías y cablerías, bueno, como cualquier edificio habido y por haber, ¿no? Entonces, la importancia de que los especialistas lleguen a este tipo de obras es como que poner en orden las cosas, es decir, no puedes hacer lo que quieras con un edificio y menos si es histórico, ¿no? Entonces, durante los procesos de limpieza, se detectaron las áreas donde habían sellado los bajantes pluviales que eran de barro vidriado. Entonces, se permitió verificar que los bajantes realmente aún funcionaran y fueron rehabilitados para que estos pudieran servir. De hecho, durante la demolición de los pisos de concreto para nivelaciones nuevas porque tenían fracturas, se encontró en el patio interior el sistema de drenaje que bajaba de los muros, que venía prácticamente con la caída de la armadura de teja, y toda el agua fluvial era conducida hacia un canal central que el agua salía hacia el río, ¿no? Bueno, ejemplo de donde el agua, y son los caños de bóveda de cañón corrido. Bueno, la marca de las casas productoras, inclusive de los bajantes, permiten fechar muy bien la época de manufactura del inmueble. Encontramos también los elementos de dónde iban los ladrillos adosados, inclusive parte de cómo iban acomodados. Fueron cimbrados, se les cubrió con arena cernida, se protegieron antes de echar el nuevo piso de losa al final. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Bueno, pues muchas gracias a Heiser por su participación.
Bien interesante la. Aquí te entregamos las 3 constancias. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Geis. Bueno,